Buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos a 22 de septiembre del 2024. Ya más de casi 2000 años después de que se escribieron estas palabras sobre estos eventos que van a suceder. Eventos que van a suceder escritas. Escuche bien esto, no es para el mundo incrédulo, no es para las personas que no creen. De hecho, si nosotros les decimos y les contamos las cosas que van a suceder y les hablas de granizos tamaños de una bolsa de cemento, podríamos decir así, ¿ya? De tinieblas que van a cubrir todo el planeta Tierra, que las aguas se van a convertir en sangre, que las aguas dulces también, que no va a haber para comer, para vender, ¿sí? La gente incrédula se va a mofar de las cosas que les dices. Si tú entendiste el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, dice esto: la revelación de Jesucristo que Dios dio, dice, fíjate en tu Biblia, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quiénes? ¿Para quiénes son las revelaciones que estamos estudiando? Para sus siervos, dice. No dice para el mundo. Y lo único que vas a ganar muchas veces es que blasfemen contra Dios. Desde ahora. Si en ese tiempo, fíjate, en ese tiempo cuando están sucediendo estas cosas, ¿sí? Blasfemaban con sus bocas, aquellas que se mordían de dolor, viendo los sucesos que están sucediendo, o sea, están viviendo esos tiempos que parecen sacados de la ficción, ¿no es cierto o no? Tú te puedes imaginar, ya les había dicho que empiecen a imaginar cómo van a ser esas cosas cuando vengan esos tiempos, y aún así, dicen las personas, no van a creer, dice, sabiendo incluso que están viniendo de quién, de parte de Dios. Esta revelación de Jesucristo dio a quienes, a sus siervos. Ya a partir de la historia, desde que Juan escribió esto, sí, los siervos del Señor, o sea, nosotros, sí, vamos conociendo cuál va a ser el final del misterio de Dios. O sea, es como poniéndote como si fuera una película, sí, quizá el ejemplo no sirva, pero para que entiendas, sí. Una película tú ves el principio y el final, ¿no es cierto? Y aquí nos muestra el final de todo lo que va a suceder. Cuando alguien escucha estas cosas, ¿sí? No van a creer. Ellos prefieren creer en platillos voladores, ovnis, esas cosas, ¿no? Alienígenas ancestrales, esas cosas que ven, ¿sí? Para ellos son más creíbles que las mismas cosas que nuestro Señor Jesucristo lo ha escrito. Para nosotros, ¿por qué creemos? Vuelvo a repetir como la anterior semana. ¿Por fe o no? Eso es lo que nos diferencia. Creemos por fe. La gente, todos los que nos pueden escuchar lo que nosotros hoy día estudiamos, para, como dicen las Escrituras, para ellos son ¿qué cosa? Locura. ¿No es cierto o no? A Pablo le decían, loco. Entonces, estas cosas que estamos estudiando, ¿sí? Fueron reveladas para manifestar, dice, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Ya hemos estudiado la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, la cuarta copa. Hoy entramos a completar el capítulo 16 y empezamos con la quinta copa, ¿sí? A medida que van sucediendo las cosas se van tornando mucho más, una palabra es, mucho más fatal, ¿no? Para el mundo,
¿sí? Porque se está consumando, ¿qué cosa? La ira de Dios. Ya llegó el momento en el cual se consuma todo. Hasta aquí llegó. Y en la quinta copa, que va del capítulo 16, versículos del 10 al 11, Dios dice, aumentará el intenso sufrimiento del mundo pecador, haciendo ¿qué? Desaparecer la luz. Como hizo, ¿se acuerdan? En las plagas de Egipto, ¿no es cierto? ¿Usted cree en aquello? Que sucedieron aquellos, sobre todo sucedieron, ¿no? Obviamente aquí no nos da mucha información, pero si tú vas a Éxodo capítulo 10, fíjate en Éxodo capítulo 10, y lo leo, si no puedes, yo lo leo. En el versículo 21, adelante, dice así, fíjate, tu Biblia incluso dice la plaga de tinieblas, que nos da una luz de cómo va a ser en ese tiempo. Recuerda, acá y cuando se está hablando en Éxodo capítulo 10, ¿sí? Estamos hablando que se está dando en un ámbito sectorial, en un sector del planeta Tierra. Pero acá involucra ¿qué cosa? Todo el mundo. Pero fíjate cómo va a ser ese, más o menos nos va a dar pauta de cómo va a ser en ese tiempo cuando el quinto ángel, ¿sí? Derrame la quinta copa. Versículo 21 dice, Jehová dijo a Moisés, dice, extiende tu mano hacia el cielo para que haya ¿qué cosa? Tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, estoy hablando de como si fuera una nieblina, pero oscura, ¿no? Tanto así que ni siquiera se van a poder ver el uno al otro. Entonces, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Solo 3 días. Ninguno vio a su prójimo. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de una oscuridad donde se puede todavía divisar el uno al otro. Ni nadie se levantó de su lugar 3 días, mas todos los hijos de Israel, fíjate, tenían ¿qué cosa? Luz en sus habitaciones. O sea, los hijos de Dios, ¿sí? De alguna manera van a poder tener ¿qué cosa? Luz. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente que den vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con nosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, etc. ¿Te das cuenta cómo va a ser en ese tiempo? ¿Sí? Entonces, la quinta copa, ¿sí? Dios aumentará el intenso sufrimiento del mundo pecador, haciendo desaparecer, ¿qué cosa? La luz. Entonces, el capítulo 16 de Apocalipsis, ya retornando al mismo capítulo, ¿sí? Después de que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, su reino se cubrió ¿de qué dice? De tinieblas. Ahora, algunos comentaristas o los comentaristas están en desacuerdo en cuanto a dónde se derramará específicamente esta copa. Algunos piensan que será sobre el verdadero trono en el que se sienta la bestia. Ahí nomás, para que entiendas. Otros creen que ha de ser sobre la ciudad capital de Babilonia. Aún otros sobre todo el reino. Ahora, desde el punto de vista más exacto, ¿sí? O sea, desde el punto de vista del cual nosotros estamos entendiendo, es mejor ver el trono como una alusión a su reino, ya que la copa derramada sobre el trono pone en oscuridad todo el reino. Ahora, independientemente del lugar exacto donde se vierta la copa, el resultado es que las tinieblas, ¿qué dije hace rato? Cubrirán toda la tierra. ¿Por qué? Porque es el reino mundial del anticristo. ¿O acaso solo el anticristo va a reinar sobre una sección? No, ¿no es cierto? Entonces, cubrirán toda la tierra. La bestia, o sea, el anticristo, estará tan indefensa ante el poder de Dios como todos los demás. Ahora,
Cuando hablamos del Apocalipsis, les dije a un principio del estudio, ¿sí?, que a veces tenemos que conocer el Antiguo Testamento porque hay varias partes en ella de que se van a cumplir las profecías en Apocalipsis. De hecho, no es para cualquiera dar el estudio de Apocalipsis, ni entenderlas también. A veces queremos, cuando uno viene a decir al Señor, parece que quiere saltar y quiere ir a Apocalipsis, tal vez por las cosas que van a suceder y todas aquellas cosas. De este tiempo, de este momento de oscuridad, ¿sí?, de este sufrimiento del mundo al desaparecer la luz, ya el profeta Joel describió este suceso. Allá en Joel capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si uno va a ese pasaje, ¿no?, ya había establecido el profeta Joel sobre ese tiempo. Sofonías también describió el día del Señor, ¿no?, en Sofonías 1:5. Jesús también declaró esta parte en Marcos capítulo 13, versículo 24. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, y el sol se oscurecerá y la luna ya no dará más su resplandor? ¿Se acuerdan de aquello? Quería leerlo, Joel, pero lean cómo ya ahí Joel describió este tiempo de juicio. Entonces, en resumen, hasta ahora, lo que habíamos visto ya desde la anterior clase, desde el anterior domingo, el efecto acumulativo de ¿qué? Dolorosas úlceras, ¿se acuerdan? Los contaminados océanos se convirtieron en ¿qué? Sangre, ¿no? Todo ser vivo que estaba en los océanos murieron. La falta de agua potable, el intenso calor. Y ahora, todo rodeado de tinieblas, traerá, ¿qué cosa? Una insufrible miseria a la humanidad. Vuelvo a reiterar, si tú les dices esto a gente que no es siervo del Señor o creyente, y empiezas con eso para tratarle de llevar al arrepentimiento, que puede ser útil, ¿sí? Pero te van a ver como loco. ¿O no? Entonces, miren hasta ahora esos efectos que hemos estudiado, ¿no es cierto? Sin embargo, también hemos visto que increíblemente los hombres del mundo malvados e incrédulos, aunque dicen, no querrán arrepentirse. Y mira, Juan observa que mordían, dice, sus lenguas. Estamos en el capítulo 16, mordían sus lenguas de dolor, sus lenguas, dice. Literal, en el griego, haciendo esta frase un poco llevándolo, dice, siguieron masticando. Y con esas mismas lenguas, o sea, por el más intenso e intolerable dolor, sin embargo, con esas mismas lenguas, ¿qué hacían? En el versículo 10, blasfemaron contra el Dios del cielo. Ahora, el Dios del cielo, tú sabes, es frecuente este título, especialmente en el Antiguo Testamento, Génesis 24:3, Esdras 5:11 y 12, Nehemías 1:4 y 5, el Salmo 136:26, es un título frecuente para Dios, el Dios del cielo. Y la frase, y no se arrepintieron de sus obras, acá, ¿qué implica? Que esta es la última alusión a su indisposición a arrepentirse. Es como al decir, ya hasta aquí te he dado como para que te arrepientas. Es la última alusión a su indisposición a arrepentirse. Entonces, las 5 primeras plagas que hemos estudiado, ¿sí?, fueron un llamado final de Dios ¿a qué? Al arrepentimiento. Los pecadores, ¿qué hacen? Ignoraron este llamado y se han reafirmado más bien ¿en qué? En su incredulidad. Y ahora vienen las 2 últimas copas que contienen, escuche bien esto, los más severos de todos los juicios
se derramarán sobre los hombres endurecidos y no arrepentidos. Ahí vienen los más severos. ¿Y cuáles son esas? La sexta copa y la séptima copa. Y la sexta copa está detallada en el versículo 12, que a continuación estudiamos, al versículo 16. A diferencia de las 5 copas anteriores, la sexta copa, como el quinto sello, que está en Apocalipsis 6, 9 y 11, no implica un ataque específico sobre la humanidad, sino que es preparatoria de lo que viene. Ahora, cuando llegó su turno, dice el sexto ángel, ¿qué hizo? Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Sí? Está haciendo una preparación. Reitero, ¿sí? Está haciendo una preparación, ¿sí? Para lo que va a venir. ¿Has captado la idea? El Éufrates, muy conocido para nosotros, especialmente para los que estudiamos la Biblia, muy mencionado en las Escrituras, apareció ya antes en Apocalipsis con relación al juicio de la sexta trompeta. Acuérdate, en Apocalipsis 9, versículo 14, cuando de ahí, ¿te acuerdas? Cercanías al río Éufrates, 200 millones de demonios estuvieron atados cerca de él, fueron, ¿qué cosa? Liberados. Vuelvo a reiterar, si tú hablas de esto, de 200 demonios que van a salir, ¿sí? Con razón vas a tener conflictos. Ahora, obviamente habrá un momento específico donde tú puedas hablar. ¿Me entiendes o no? Entonces, este río Éufrates, sí, uno de los más conocidos como el río Tigris, ¿no? Como el más largo y más importante río en el Oriente Medio, el Éufrates merece que se le llame Gran Río, ¿sí? Gran Río, situado en la moderna Turquía actual, ¿no? Más o menos unos 3.000 kilómetros. En los tiempos antiguos, el huerto del Edén estaba ubicado en las cercanías del Éufrates. Y el Éufrates también constituía la frontera este de la tierra que Dios dio a Israel. Génesis 15, 18. Ahora, el versículo 12 del capítulo 16 muestra que junto con el cercano Tigris, el Éufrates sigue siendo el alma de la creciente fértil que había en ese tiempo. O sea, para el tiempo en que se derrama la sexta copa, el Éufrates será muy diferente de lo que es hoy o ha sido siempre. Va a ser muy diferente. Leemos, por favor, el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este, ¿qué se hizo? Se secó, eso. Luego es la que me sigue más, ¿no? Se secó, dice, ¿no? Ahora, ¿qué implica esta palabra para? Es un propósito, ¿no? ¿Por qué se secó? ¿Para qué se secó? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O en otras palabras, los ejércitos del este necesitarán cruzar el Éufrates para alcanzar su destino final, ¿sí? En lo que va a ser más adelante Armagedón, en la tierra de Palestina. El que Dios seque el Éufrates, o sea, no es un acto de bondad hacia los reyes del oriente, sino de castigo. Obviamente en ese tiempo van a querer cruzar a esa batalla, ¿no? Se va a secar, ¿sí? Y ellos que quizá querrán entender de que, wow, mira, se secó y podemos pasar. Pero sin embargo va a ser pues su castigo el pasar a esa gran batalla que más adelante vamos a estudiar. Ahora, el porqué de esa desalentadora jornada que los llevará a su condena a través de la sequía, el ardiente calor, la oscuridad y los dolorosas úlceras, se establece en los versículos 13 y 14. Ahora, en el versículo 13 dice Juan, ¿qué dice? Versículo 13, y vi salir de la boca de ¿quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿no? Es que a veces pregunto para que me tomes atención, ¿sí? Satanás. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Te has dado aquí la Trinidad maldita que llaman otros, la diabólica Trinidad, o póngale cualquier otro nombre. Ahí Juan dice, como si fuera una película de horror, ¿no?
vio, dice, salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, cuando dice de la boca, ¿qué simboliza qué cosa? La fuente de influencia de cada miembro de la Trinidad diabólica, o sea, su influencia, eso es lo que simboliza. El dragón, que es Satanás, la bestia, el anticristo, el falso profeta, ¿no? Salió, dice, de la boca salió un sucio espíritu inmundo semejante a unas ranas. No eran ranas, semejante a unas ranas. Y las ranas eran animales en la Biblia inmundos. Levítico 11, 10 y versículo 41. Pero estas no eran ranas literales como las de la plaga de Egipto. Porque hubo una plaga de ranas, ¿no es cierto? Éxodo 8, 5. Entonces, Juan aquí identificó estas apariciones parecidas a ranas como espíritus de demonios. O sea, esta gráfica desagradable, y debe ser hasta repugnante, ¿no?, ver aquello, e ilustrante, describe qué cosa: la iniquidad resbaladiza y de sangre fría de estos demonios que seducen a los reyes del este para que realicen esta difícil jornada hacia su condena en Armagedón bajo sus engañosas influencias. Y el versículo 14, siguiendo el estudio, como parte de su engaño, los demonios que hacen, o sea, no dudarán en realizar señales sobrenaturales. Fíjate el versículo 14. Pues son espíritus de ¿qué dice? De demonios, que hacen señales y van a los reinos de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Anteriormente, en la tribulación, el falso profeta realizó grandes señales. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 13:3, ahí sí está, podemos leer. En el 13:3, ¿no? Haciendo incluso, dice ahí, ¿qué cosa? Descender fuego del cielo y la tierra a la tierra delante de los hombres. Ahí está en el 13:13. Y como resultado, ¿qué hizo? Falso profeta. Él pudo engañar, dice, versículo 14, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia. Pudo incluso, dice en el versículo 14, persuadir a quienes, a los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. O sea, antes ya vimos que él engañó a quienes, a los moradores de la tierra. Y ahora están engañando con esas señales a quienes, a los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los gobernantes. ¿No es cierto? O sea, esos espíritus de demonios realizarán, dice qué cosa, prodigios mentirosos para engañar a quienes, a los reyes. Y el que estos demonios realmente tengan tales poderes engañosos no es de sorprenderse. ¿Acaso nuestro Señor no dijo en Mateo 13:22, se levantarán en ese tiempo falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios? Sin duda alguna, estos demonios tendrán mayor poder para engañar. Y de este modo, no les costará mucho trabajo engañar a quienes, reitero, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. O sea, esa es la misión de los demonios. Engañar y reunir a los reyes, ¿no es cierto?, de la tierra en todo el mundo. Es reunir no solo a las potencias del este, sino a todos los gobernantes y ejércitos del mundo. ¿Para qué? Para unir las fuerzas desde el este a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, dice el versículo 14. Ahora, en su orgullo, en su arrogancia, insensatez, las naciones del mundo, dice, engañadas por los demonios, se dirigirán a Palestina para luchar con Dios mismo en Armagedón. Ahora, según Apocalipsis 17, ahí, del versículo 12 al 14, participarán, dice, 10 reyes, eso nos dice más adelante. Fíjate en el versículo 10 del capítulo 12, del capítulo 17.
Y los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes. Seguramente las potencias, ¿no es cierto?, en ese tiempo, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. De esto mismo profetizó Joel. Ahí en el capítulo 3, versículo 2 y del versículo 9 al 13. Zacarías también escribió aquello. ¿Tú puedes leer esto? ¿Estás entendiendo, no? La correlación entonces del capítulo 16, ¿sí? Hay el Salmo 2, versículos del 1 al 3, también el salmista escribió sobre este tiempo. Entonces, esta batalla de la cual se van a reunir los reyes, ¿sí? Aquellos que han sido engañados por los demonios, terminará, pero pues pronto. O sea, no es una batalla en la cual uno se imagina así, una batalla grande, no. En realidad ni siquiera será una gran guerra, será una masacre como los describe y vamos a describir más adelante en el capítulo 19, versículos del 11 al 21. El 17:14 que dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. Ahora, ya te estás entendiendo la correlación, ¿no es cierto? Y el versículo 15 del capítulo 16, en medio de todos los horrores de juicio, engaño y guerra, llega una palabra de aliento para ¿quiénes? Para los creyentes. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en ese tiempo también va a haber, no? ¿Sí? Para los creyentes hay una palabra de aliento. Y siempre ha hecho el Señor esto. Siempre ha habido palabra antes de manifestarse, ¿sí? Un evento catastrófico, siempre el Señor ha dado respiros a su pueblo, animándolos. Entre el sexto y el séptimo sello, los animó, les dio palabra de aliento, desde el capítulo 7, del versículo 1 al 17. Entre la sexta y la séptima trompeta, de la misma manera, del capítulo 10, versículo 1 al 11, 14. Entonces, acá en el versículo 15, en medio de todos los horrores de juicio, engaño y guerra, llega una palabra de aliento para los creyentes y dice, he aquí, dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esas son las palabras de aliento para los creyentes. He aquí yo vengo como ladrón, dice. ¿Cómo? ¿No? Dice que y no es un ladrón como nosotros conocemos, ¿no es cierto? Aquí está hablando de de que el Señor viene como ladrón, como si vendría rápida e inesperadamente. ¿No es cierto? El ladrón no te avisa, voy a venir a robarte mañana. Es una palabra de aliento del Señor Jesucristo. Pero a diferencia de un ladrón, reitero, o sea, él no vendrá pues a robar, sino a tomar lo que legítimamente le pertenece. Ahora, hay un paralelo en Malaquías, y eso puedo encontrar con facilidad porque es el último libro del Antiguo Testamento. En el versículo 3, y lo voy a leer porque me gustaría hacer énfasis en esto. El versículo 3, capítulo 16 y 17, dice así, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y a los que piensen en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discernís la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Este, por ejemplo, es un paralelo a este pasaje que estamos estudiando, donde el profeta
Malaquías dirige palabras de aliento de parte de Dios para los justos, quienes sentían el temor por la cercanía del terrible día de Jehová. Y aquí dice, no, voy a separar. Y si tú lees un versículo acá, aquí hay una diferencia. ¿Cómo puedes diferenciar que uno es creyente y uno no es creyente? El que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Te has dado cuenta? Siempre ha habido la promesa de que el Señor nos va a librar de ese tiempo. La imagen de Jesucristo viniendo como ladrón aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento. Ya incluso en el libro de Apocalipsis, ¿te acuerdas? En el capítulo 3, versículo 3, cuando se advirtió a la iglesia de Sardis, ¿no? En el discurso del Monte de los Olivos también, Mateo 24, 42, 43, el apóstol Juan también les recordó a los tesalonicenses cómo iba a ser ese día, en 1 Tesalonicenses 5, 2, ¿no? Repentino e inesperado regreso de Jesucristo traerá, ¿qué dice? Temor y desfallecimiento a sus enemigos, pero esperanza y aliento a su pueblo. Y seguimos en el versículo 15 del capítulo 16. Y aquí el Señor, en el capítulo 15, en la parte media al final, el Señor entonces, el exaltado Señor pronuncia ¿qué cosa? La tercera de las 7 bienaventuranzas o bendiciones en Apocalipsis. Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bendecido entonces el que vela. ¿Ya? De las 7 bienaventuranzas que tiene Apocalipsis, esta es la tercera. La primera está en 1.3, en 14.3, en el 19.9, en el 20.6, en el 22.7 y en el 22.14. ¿Esto qué describe? A quienes estarán preparados para su llegada. Es como cuando ¿te acuerdas de la parábola de las 5 vírgenes prudentes? ¿No es cierto? Estar preparados siempre para la venida del Señor. En ese tiempo, sí, en este tiempo también. Siempre debemos estar preparados. Ahora, obviamente, en ese tiempo, aquí la imagen de lo que estamos estudiando no es, pues, la de las damas de honor que se preparan para una boda, sino la de soldados vigilantes y en su puesto. Porque aquí hay una batalla, hay una guerra. Y solo un soldado que vela y guarda sus ropas está pues preparado para el combate. El que no esté preparado, dice, cuando se inicie la batalla andará desnudo y verá su vergüenza y la vergüenza de un soldado que cumple con sus responsabilidades, esa será vista. Ahora, deberás estar listo cuando llegue el juicio. Yo siempre les digo ahora, haciendo una pausa. A veces, siempre digo esto, a veces siempre enseñamos, ¿no?, a cómo vivir a nuestros hijos, pero no les enseñamos a cómo morir. ¿Estás preparado? Si en este momento tu papá muere, Álvaro, bueno, quizá tú ya has hecho tu parte, pero él estará preparado para morir esta hora. Casi todos creen que después de la muerte no hay nada, ¿no? O sea, la mayoría. Todos creen eso. Pero sin embargo, nosotros si creemos las Escrituras, dice, guay de ellos. Versículo 16 del 16, después de este breve intervalo, o sea, de este aliento, o sea, de este breve intervalo de aliento para los redimidos, la narración profética vuelve a los acontecimientos de la sexta copa. Y aquí, en el versículo 16, los espíritus demoníacos, engañadores, reunirán, dice, ¿a quiénes? A las naciones. ¿Dónde los reunirán? Versículo 16. Y los reunió, dice, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. No es la película esa que han sacado, ¿sí? Es un lugar, en hebreo dice Armagedón. Es una palabra hebrea y simplemente significa monte Megiddo. Monte Megiddo. Y como no hay ninguna montaña específica con ese nombre,
Y aquí la partícula Ar, o sea, de Armagedón, puede referirse a un país montañoso que tal vez sea una alusión a una región montañosa que rodea la llanura de Megiddo a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Entonces, en síntesis, muchos hablan de Armagedón, que simplemente significa monte Megiddo. Y obviamente en ese tiempo, antes, en el Antiguo Testamento, ya ha habido batallas que se han librado en ese sector. Más de 200 batallas que podríamos, bueno, que algunos han cuantificado. Quizá las que podemos mencionar, la victoria de Barak sobre los cananeos, Jueces 4 y 5, la victoria de Gedeón sobre los madianitas, aunque aquí se habla del valle de Jezreel, es otro nombre para la llanura de Esdraelón, y la derrota de Josías a manos del faraón Necao. O sea, la llanura de Megiddo y la vecina llanura de Esdraelón, o sea, serán el punto central de la batalla de Armagedón, que azotará toda la tierra de Israel, llegando tan al sur como a la ciudad edomita de Bosra. En otras palabras, ocurrirán también en los alrededores de Jerusalén otras batallas. Van a ocurrir. Ahora, la batalla, como habíamos mencionado, terminará casi tan pronto como comienza, ya que el Señor Jesucristo vendrá a rescatar a su pueblo y derrotar a sus enemigos. Ahora, fíjate, esto es importante que entiendas. La resultante matanza de los ejércitos del mundo será casi inimaginable, con sangre que salpicará como 1 metro de altura y tal vez corriendo en arroyos de unos 300 kilómetros. ¿Te acuerdas lo que habíamos estudiado en el capítulo 14, versículo 20? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta de los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, la sexta copa prepara el escenario final. Pero antes de la breve batalla, la séptima y final plaga golpeará. O sea, la séptima. Y nos vamos a la séptima copa, versículos 17 y 21. La séptima copa, entonces, es el final derramamiento de la ira de Dios sobre los pecadores en esta tierra actual. ¿Qué va a pasar después de cuando sea derramada la séptima copa? Luego de esto, Jesucristo, ¿qué dice? Vendrá y establecerá su reino milenario. Y al final del periodo milenario, o sea, de los 1000 años, habrá un acto final de rebelión que también será aplastada rápidamente. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Ahora, volvemos a la séptima copa. Este juicio no ocurrirá en un mundo como lo conocemos, ya que la tierra sufrirá cambios espectaculares antes que llegue el reino. A veces pensamos que cuando el Señor Jesucristo establezca su reino, el mundo va a seguir como está, como lo vemos, como lo conocemos. No, porque este juicio de la séptima copa, ¿no?, de la presente era, ocurrirá durante el tiempo en que el misterio de Dios se consumirá. O sea, esta es la última de las 7 plagas postreras, porque en ella se consumará la ira de Dios. Eso leímos en el capítulo 15, versículo 1. Y esta séptima copa será, escuche bien esto, la peor catástrofe en la historia mundial, el desastre más absoluto y devastador que la tierra haya experimentado jamás. Sus efectos implicarán todo el camino para el establecimiento del reino terrenal de Cristo. Y empezamos entonces el versículo 17, cuando la séptima copa se desame. Y el séptimo ángel, dice, derramó su copa ¿por dónde dice? ¿En la tierra? No, en el aire. O sea, al igual que el cuarto ángel, o sea, el séptimo ángel no vertió su copa sobre la tierra, sino que la derramó, dice, por el aire. Y sus primeros efectos fueron ¿en dónde? En la atmósfera de la tierra. Como si Dios estuviera limpiando lo que fuera el dominio de Satanás y sus huestes de demonios. ¿Te acuerdas? Efesios 5, 16, adelante. En las regiones celestes es como si estuviera limpiando.
Entonces los blancos del juicio, ¿no es cierto? La tierra, el mar, las aguas, el sol y finalmente el aire son los blancos del juicio que el Señor está determinando. Y en el versículo 17 dice, cuando el ángel vertió su copa, ¿qué salió? Dice, salió una gran voz del templo del cielo. Ya habíamos establecido que esta voz que salió del templo del cielo era la de ¿quién? La de Dios mismo, ¿no es cierto? Del Dios Altísimo, que es poseedor del cielo y de la tierra. ¿Y qué dijo? Versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, anuncia el momento culminante del postrer día del Señor, que esparcirá condenación sobre todo el globo. Hegonen, el verbo es en tiempo perfecto, o sea, describe una acción completada con resultados que continúan. Es similar a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Pero en ese tiempo, cuando el Señor dijo consumado es, el juicio de Dios de Cristo en el Calvario dio salvación para los pecadores arrepentidos. El juicio de la séptima copa trae ¿qué cosa? Condenación a los pecadores incontrictos, o sea, aquellos que no se arrepintieron. Versículo 18, fíjate, en el derramamiento de la séptima copa, ¿cómo afectó la atmósfera? Dice, entonces, dice, hubo ¿qué cosa? Relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, dice, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hubo, dice, relámpagos y voces y truenos. Al igual que el séptimo sello en el 8.5 y la séptima trompeta en el 11.19, la séptima copa, dice, se presenta con la imagen de una violenta tormenta. Ahora, pero las tormentas anteriores solo fueron anticipos de la poderosa tormenta de ira que ahora estalla sobre la tierra. Y aunque la séptima copa se vierte sobre la atmósfera de la tierra, tendrá también efectos devastadores sobre la tierra. Ahora, asimismo Dios acontecerá este juicio final, acentuará este juicio final contra los pecadores dice, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. ¿Se puede imaginar? ¿No? Este terremoto tan grande, dice, será excepcional porque Dios estremecerá todo el globo. Y esto también lo profetizó el profeta Ageo en el 2.6. Ahí dice, por ejemplo, en Ageo 2.6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 18. Seguimos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El estremecimiento será tan grande que renovará y reconfigurará la tierra en preparación para el reino milenario, restaurándolo algo así como en su condición prediluviana. O sea, la tierra va a llegar a formarse como antes había sido. Ahora, con un propósito. O sea, ¿qué efectos va a traer este terremoto tan grande? ¿Qué efectos va a traer? Uno de los primeros efectos de este terremoto tan grande fue, dice, que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Estás leyendo el versículo 19? Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ahora, aquí debo mencionar algo, porque hay muchos que atribuyen que esta gran ciudad sea la Gran Babilonia. Muchos atribuyen aquello, que la gran ciudad, ¿no?, es la Gran Babilonia. Y la gran ciudad no puede ser Babilonia como algunos piensan, ya que se distingue la Gran Babilonia mencionada más adelante en el capítulo 16, versículo 19. Y una comparación con Apocalipsis 11.8 identifica de forma clara a la gran ciudad como ¿quién? Jerusalén. La gran ciudad, dice 11.8. Donde también el Señor fue crucificado. Entonces, que la gran ciudad se nombre aparte
de las ciudades de las naciones presenta evidencia adicional al hecho de que se trata de Jerusalén. Eso es necesario decir para los que están estudiando. ¿Sí? El imponente terremoto que dice dividirá a Jerusalén en 3 partes, comenzando ahí una serie de alteraciones geofísicas a la ciudad y a sus regiones vecinas que concluirán cuando venga el Señor Jesucristo. Zacarías 14, 4 al 10 nos muestra, más o menos, nos da un vistazo de aquello. Y voy a leer porque lo encontré rápido. Zacarías capítulo 14, versículos del 4 al 10. Solo lo leo rápido. Y se afirmarán, dice, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte, y a la otra mitad hacia el sur. Y huyeres al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en el día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Cómo describen estos cambios aquí en este detalle. Se va a hacer como una llanura. Los cambios físicos prepararán a Jerusalén para su importante función durante el reino milenario, cuando Cristo se establezca como rey. ¿Te has dado cuenta que se va a preparar? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, los efectos del gran terremoto, uno es que la gran ciudad se dividirá en 3 partes. Un segundo efecto de este gran terremoto, a diferencia de Jerusalén, que se va a dividir en 3 partes, a la que el terremoto resaltará, ¿no? Va a resaltar su forma geofísica de Jerusalén. Las ciudades de las naciones, dice, cayeron. ¿Qué significa esto? Destrucción total de todo el mundo. Y mira cómo lo establece eso. Mira cómo podemos deducir aquello. Específicamente se particularizará, dice, estamos en el versículo 18, ¿no? 19 dice, y la gran Babilonia, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Sabes qué significa esto? En memoria delante de Dios. Aparecerán. Una destrucción en todo el mundo. Provocará este gran terremoto una destrucción. Como la ciudad capital del imperio del anticristo, a Babilonia, se le hará tomar, dice, el cáliz del vino del ardor de su ira. La caída, ahora, esta caída de Babilonia, mencionada aquí, en este versículo 19, está mencionándolo como de pasada. ¿Por qué? Porque lo vamos a estudiar y lo vamos a describir detalladamente en los capítulos 17 y 18. ¿Estamos entendiendo un poco? ¿Sí? Ahí lo vamos a describir realmente con mucho más detalle esta destrucción. Y un tercer efecto de este gran terremoto es que, ya establecí hace un momento, es preparar la tierra para el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este propósito se alterará radicalmente la topografía de la tierra. Por eso dice, versículo 20, ¿qué dice?
toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, las islas, que son montañas bajo el mar, desaparecerán. Y los montes sobre la tierra serán aplanados, como también lo establece en Isaías 44. Ahí completando el proceso que comenzó durante el sexto sello. ¿Te puedes imaginar ahora la tierra? Ya no habrá más inaccesible, ya no habrá más cadenas montañosas, desiertos o cumbres heladas. ¿Sí? Va a ser como originalmente fue creado, podríamos decir así. Ahora, muchos dicen que Jerusalén estará como el punto más alto de la tierra. Muchos aseguran eso. Como si estaría convirtiéndolo apropiadamente para que el Rey de Reyes, el gran Rey, sí, reinara ahí en el milenio. Ahora, ¿cómo va a ser la vida en el reino milenial? Puedes escuchar tú los audios que tenemos del milenio, titulado en el milenio en nuestra página. ¿Sí? Puedes ver ahí cómo será. Amén. Versículo 21. Ahora, el versículo 21. Mira esto. Los que de algún modo escapen a la devastación causada por el terremoto, ¿sí? ¿Ya? Los que han escapado por ese gran terremoto, enfrentarán otra catástrofe, una sin precedentes en la historia de la tierra. Recibirán, ¿qué dice? Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres, mira, se salvaron, podríamos decir así, sobrevivieron sobre ese gran terremoto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, dice, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, a diferencia entonces de la séptima plaga en Egipto, porque también hubo granizo, ¿te acuerdas? En la séptima plaga, ¿no? Y del juicio de la primera trompeta, que también hubo granizo mezclado con fuego, ¿te acuerdas? Las fuerzas de estos granizos es inimaginable. ¿Por qué? Porque aquí hay un término griego traducido como el peso de un talento, dice. Ahora, este término griego describía, ¿qué cosa? El mayor peso que un hombre normal podía cargar a cualquier lugar, ¿sí? Describía eso, el mayor peso que un hombre podía cargar, esta expresión, como del peso de un talento. ¿Cuántos kilogramos Alvarito puede cargar? Es el mayor peso. Más o menos dice entre 90 y 135 libras. Como profesor de física, sí, haciendo conversiones alguna vez, ¿no? Que nos enseñan a hacer conversiones, ¿no? Una libra equivale a 0,454 kilogramos. Póngale un término medio de 50 kilogramos. ¿Tú te puedes imaginar? Si hasta ahora en la historia de la humanidad creo que ha sido registrado el granizo más registrado, más grande es de 2 libras. El más registrado. Ahora, 50 veces más eso va a caer. A ver, nos asustamos cuando ven granizo, chiquititos, ¿no? Pero imagínate cuando venga. Vuelvo a reiterar, por favor, si tú cuentas esto a los incrédulos, ¿sí? Te vas a decir, están locos estos cristianos. ¿No ve? Pero ellos pueden creer en cosas más bobas todavía. Entonces, este terremoto, va a ser tan cruel, pero aquellos que sobrevivan, sí, van a tener algo más, que son estos granizos inmensos. Pero sin embargo, como hemos leído al final, y con esto terminamos, firmes en su deseo de no arrepentirse, los sobrevivientes del granizo, ¿qué harán? Blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga, dice, fue de sobremanera
grande. Imagínate, increíblemente, la torturada humanidad desafiante sigue endurecida contra Dios. Una verdad que debía hacer detener a los que piensan que esos prodigios y señales convencerán a las personas a creer el Evangelio. Reitero, mira, viendo en ese tiempo, en ese momento, sabiendo que esas cosas vienen de Dios, ¿sí? No se repitieron. En este tiempo, hermanos, cuando pasamos las situaciones, a ver, escuche bien esto, a ver, escúchenme, véanme, todos pasamos situaciones en este mundo difíciles, de una u otra cosa, y son por dos razones. O te llevan al arrepentimiento, o te acercan a Dios, o endurecen tu corazón, como el faraón. ¿Sí? Una enfermedad, algo así, que puede estar pasando uno, ¿sí? O te acerca a Dios, ¿sí? O endurece tu corazón como el faraón. Solo la gracia del Señor puede determinar aquello. Pero en este tiempo, bien, imagínate tú las cosas que están sucediendo, ¿no? Terremoto tan grande que en una isla no va a desaparecer de donde estaba, ya no ve. Y sobre eso vienen granizos tamaños, pero gigantescos, y destruye todo aquello. Y aún así, sabiendo que viene de parte de Dios, estos empiezan aquí a blasfemar contra Dios. Es lo mismo que sucede ahora. ¿Qué es blasfemar? Hablar despectivamente. ¿Sí? Como pues ese Dios de amor, ese Dios que dice que ama, va a hacer estas cosas. Pero ¿sabes qué? En este tiempo es demasiado tarde para que estos endurecidos pecadores gocen de la salvación. Porque estos ya han vendido su alma a Satanás, están totalmente comprometidos en ese tiempo con el sistema del anticristo, que es blasfemo, idólatra, contrario a Dios. En otras palabras, estos son hijos de ira lanzados donde al infierno. Ahora, esto, lo que estamos estudiando, cierro con esto, es inevitable que la esta ira escatológica y eterna de Dios, o sea, nadie puede impedir que suceda esto. Ya está aquí escrito. Uno podría decir, pero ¿y qué tal si podrían impedir? Nadie puede impedir aquello. Y lo único que debemos entender nosotros, o sea, en este tiempo y en los tiempos, ¿sí? Que la única manera de escapar de todo esto está en Romanos 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No? No hay ninguna condenación. Es la única manera para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dijimos, ¿no? En Apocalipsis 3:10, si tú vas y lees esto, hay una promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, es inevitable que estas cosas sucedan. Por eso, como dice Hebreos 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos para terminar. Gracias, papito, por tu palabra. Entendemos, Señor, que toda esta revelación, Señor, que tú nos das, es para los siervos, bendito Dios. Mostrándonos, Señor, las cosas que van a suceder pronto, dice tu palabra. Te agradecemos, Señor, que hayas puesto fe en nosotros para creer que estas cosas van a suceder tal como describe en tu palabra, bendito Dios. Podrán decirnos locos, podrán decirnos adoctrinados, podrán decirnos cualquier cosa, Señor, pero nosotros, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor, creemos en tu palabra, creemos en lo que dices, Señor.
Y más allá de que se vive en ese tiempo, Señor, hoy, Señor, queremos darte gracias porque, Señor, estamos en ti, Padre. Como dice tu palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, papito. Si hoy partimos, Señor, a tu presencia, Señor, pues un día veremos estas cosas que van a suceder desde arriba, bendito Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por seguir permitiéndonos estudiar estas tus palabras, tu revelación, bendito Dios, y pues te agradecemos, papito, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el creerlas, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí, de los niños, Señor, y pues, Dios mediante, Señor, si así tú lo determinas, papito, estamos el siguiente domingo continuando, Padre, en este estudio, Señor, que has puesto en nuestro corazón, Padre. Con mucho temor y temblor, Señor, lo hacemos, Padre. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. También bendecimos las ofrendas que aquí se disponen en el corazón de los hermanos, Padre. Amén.